Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Nos, en donde vamos a tener conversaciones para el bienestar integral que nos inspiren a todos. Hoy tengo el placer de tener una compañía muy grata para mí y es Adriana Feo. Adriana Feo es, mejor dicho, mi sensei. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Yo también muy complacida de estar acá, de tener la oportunidad de compartir con ustedes, de poner un granito de arena en esta construcción que se llama vida. Me encanta, me encanta. Yo sé que también va a ser el sensei de muchos. Adri, hoy quiero hablar contigo. Primero decirte que ya es parte del inventario. O sea, no es hoy Lili, ¿quién sabe mañana? No, ella ya es parte del inventario. Hoy quiero hablar de un tema contigo que siento que puede abrir muchas puertas de conversación y es esa importancia de invertir en nuestro autoconocimiento. ¿Porque es importante el autoconocimiento? Mira, el autoconocimiento es la base de todo crecimiento personal. Y hay cosas que son muy importantes, matices de ese autoconocimiento que son supremamente importantes y que nos van a permitir develar situaciones como cuando yo me permito ese autoconocimiento, darme cuenta qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, cómo estoy actuando, cómo son mis valores, cómo son mis limitaciones, cuáles son mis nudos mentales, cuáles son esos bloqueos emocionales, mis heridas incluso. ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a permitirme que a mis hijos no les transmito ese miedo y a las personas que amo no les hago daño, porque ya empiezo a darme cuenta de esas heridas y de eso que tengo que trabajar y evolucionar. No es fácil, no es fácil y esto es para valientes, porque nos toca que quitar la alfombra y darnos cuenta de toda la basura que hay ahí, quitarnos los apósitos y darnos cuenta de las heridas que hay, porque la mayoría de nuestro tiempo estamos reaccionando, no estamos accionando. Ya, el reaccionar ni nos damos cuenta que es lo que estamos haciendo cuando En automático. en automático, piloto automático. Y piloto automático, te estoy diciendo que el 97% de nuestra vida está en piloto automático. Ay, qué triste, Adri. Total. Entonces, uno dice, mira, estos jeans los compraste porque Necesitaba pantalones. no, porque hay un programa debajo de esos pantalones. Esa blusa igual, o sea, no te la compraste por el color, por la forma, no, hay un programa detrás de eso. Y no nos damos cuenta cómo, porque todo, absolutamente todo nos está programando y no nos estamos dando cuenta. Entonces el cuento es que, mira, que es tan así en el mundo que estamos viviendo que, por decir algo, Netflix, ¿sabes qué es lo que quieres mirar? Claro, el algoritmo ya sabe yo de quién. Spotify sabe que quieres escuchar. Google sabes que quieren comprar. Pero tú sabes realmente quién eres tú. Entonces uno dice, venga, de verdad. Adri, ¿y cómo puedo, o sea, dar alguna herramienta como para empezar a decir, sí me conozco, o sea, sí me conozco de verdad, sí tengo ese conocimiento, porque muchas personas podemos pasar por la vida diciendo, yo me conozco, yo sé qué es lo que quiero, yo sé qué es lo que busco, pero ¿cómo sé si eso es cierto o también es un programa que caigo? Sí, normalmente son programas que uno trae y nos está dando cuenta que no está tomando uno en cuenta una cantidad de herramientas y de cosas que te están diciendo, escoge esto, no lo estás escogiendo por ti, Sino sino por el entorno. por el entorno, o porque mi mamá, o porque mi hermano, porque le gustaron, y entonces nos estamos yendo por esas inclinaciones. Entonces imagínate que es más o menos, tú vas a vivir 80 90 años con alguien. 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días, y la mayoría de veces ni te conoces. Porque estoy en automático. Porque estoy en automático, estoy reaccionando, entonces con otros programas, y ni siquiera sé si eso realmente es lo que yo quiero, o de dónde vino esa influencia para poder yo tomar esa decisión. Pero es que somos una construcción del entorno, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es replicando todo aquello que hemos visto durante toda nuestra vida de construcción. ¿Y qué herramientas puedo yo tener para decir, sí,
me estoy conociendo, pues yo me imagino que tenemos muchas dimensiones, muchas aristas del ser humano que tenemos que conocer. ¿Por cuál empezar? Muchas, muchas, muchas. Lo primero es que nosotros tenemos, bueno, hay 4 o 5 pilares que son completamente fundamentales para poder empezar a transitar por acá. Primero es darme cuenta que soy un ser pensante y que ese pensamiento yo lo tengo que de alguna manera conocer y darme cuenta que ese pensamiento tiene capas, que hay un pensamiento catastrófico, que hay un pensamiento que es idealista, que me crea esas falsas expectativas, pero también hay un pensamiento creativo. Entonces, hay muchas capas de ese pensamiento. Pero entonces lo primero tengo que empezar a darme cuenta de ese diálogo interno, porque es que ese diálogo interno me está diciendo a mí qué ser, cómo actuar, Y nos tiramos muy duro en el muy duro, muy duro, muy duro. O sea, nosotros vamos a escapar, es una dura, vamos, el éxito, la prosperidad. Y para Blas es, ay, no, en serio se va a poner no está viendo cómo le está quedando en el que, miren cómo está haciendo las cosas de mal. ¿De dónde viene ese pensamiento, ese tipo de pensamiento que nos limita? Mira, eso es evolutivo y gracias a Dios que existe, pero hay que saberlo manejar. ¿Por qué evolutivo? Porque imagínate que nosotros estamos en las cavernas y de pronto alguien dijo, ay, bonito día, está haciendo sol, sale y pasó un dinosaurio y se lo comió. Entonces ese pensamiento catastrófico es el que te permite prever muchas cosas. ¿Para qué? Para poder solidificar esa felicidad y continuar con felicidad. Pero a veces le colocamos tanto en poder a Que nos felicidad causa. que nos vamos para un extremo donde nos permite paralizarnos el miedo, donde nos decimos infinidad de No me voy a cosas mover. y no lo creemos. ¿Sí es? Entonces, imagínate donde nosotros no nos permitamos salirnos de esta zona cómoda, seguiríamos en las cavernas. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le da miedo las cosas nuevas, porque siempre nos estamos enfrentando y siempre que tenemos miedo nos estamos diciendo, bueno, estoy creciendo. ¿Por qué? Porque estoy saliendo de mi zona cómoda. ¿Sí? Entonces, lo primero es ese pensamiento catastrófico, empezarlo a observar, cómo pienso, qué es lo que me dice, qué es lo que, como cuando uno dice, viene el mensajero, y entonces usted llega y dice, no, yo rechazo el mensaje, y ya no me recibe la carta, ábrelo, Quédate con lo bueno. o mira qué te está diciendo con lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que me viene a decir que tenga cuidado frente a esto? Pero uno siente miedo y cierra todas las puertas, ventanas, absolutamente Y no todo. puedes escapar. O sea, el punto es que tú te encierras en una zona de confort pensando que es el lugar seguro y cuántas veces estamos en una zona de confort que es la que nos está haciendo daño. Total, total, porque tú en la zona de confort no creces, no te permites crecer. Que uno dice, no tienes miedo y te sientes muy bien, y dice, sí, te sientes muy bien y no creces, pero estás paralizado. Entonces estás tan cómodo. ¿Y cómo puedo moverme para decir, bueno, vamos a tomar todos los aspectos de la vida económico, familiar, de pareja, de trabajo, y vamos a salir de la zona de confort de todos, porque, ve, yo siento que todo debe ir paso a paso y paulatinamente. Pero, ¿cómo puedo decir, voy a coger valentía y voy a salir de esta zona de confort desde el autoconocimiento? Mira, que eso lo ve uno en el miedo, con todas las herramientas del miedo, y eso sería bien interesante tocarlo. Ya sabes que eres parte de ahí inventario. Porque de verdad, enfrentar al miedo y darnos cuenta que realmente el miedo es un regalo, por Dios, pero nos han enseñado todo lo contrario. Entonces, eso es un tema que es bien interesante, bien interesante tomarlo, y el cuento es algo muy sencillo. ¿Tú quieres ser víctima? Jamás. Exacto. Cuando yo enfrento un miedo, simplemente tengo que decidir, ¿sí? O me hago cargo o me convierto en víctima. Me acompañan. Me- y es simplemente porque el que reacciona es el animal. Cuando yo digo me hago cargo y estoy eligiendo, ¿qué estoy haciendo? Convirtiéndome Relacionado. en ese ser súper, ¿sí? Superhumano, que ese es ese cerebro prefrontal que me dice, puedes decidir. ¿Sí? Pero a veces simplemente dice, esto es lo que hay que nos queda.
en otra de las estructuras que nosotros tenemos para poder manejar el autoconocimiento están toda la parte emocional. Allí toda la gama de todas las emociones y también está la gama del ego. Es todas las Las máscaras, 21 máscaras del las 21 máscaras del ego. Entonces, que tal vez es un recorrido supremamente emocional. interesante, pero vamos a tener mucho tiempo. Mucho tiempo aquí. Bueno, y otra de las bases o de las patas, como si fuera una mesa que también tenemos, es todos los valores. Cuando yo sé a qué valores estoy jugando, cuando yo sé cuál es mi estructura de valores, porque así lo determino, porque yo digo, eso para mí no es negociable. Límites. Ese es el límite. Recuerda, el límite no se le coloca al otro. El límite es para mí. Claro. Sí, yo no coloco límites a nadie. Los límites son míos y eso es bien importante. Para este proceso del autoconocimiento, Adri, yo quiero un ejemplo de un límite sano que me ponga yo mismo desde mi autoconocimiento. O sea, Adriana conoce que le molesta tal cosa, entonces ese es el límite que se impuso a Adriana para que le deje de molestar. Muy ¿Cuál bien. sería como el escenario que normalmente hacemos en un límite que, ay, no, le puse el límite? ¿O cuál es ese escenario ecológico? Ok. Por decir algo, estamos con la pareja y empieza a gritar, tiene todo derecho, tiene toda su libertad de gritar. ¿Sí? Esa es su libre expresión. ¿Sí? Entonces sé que me están tratando mal. Entonces, ¿qué hago? Me trato mejor y me voy. Ya. Y otra persona se queda ahí gritando, respéteme, no grite, baje la voz y lo que entonces, ¿qué estamos haciendo? Nada. Entonces, mira, es completamente sencillo, realmente es completamente sencillo permitirnos ese tipo de herramientas y colocarlas en el diario vivir, colocarlas en funcionamiento, pero también eso lo vamos a ver en lo que es límites y manejo de control y todo ese cuento que está las máscaras de Me encanta. Es muy importante que ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, que nos siguen y comparten todo ese contenido tan valioso, también se den la oportunidad de escribirnos de qué quieren hablar. Hay muchas personas, Adri, que nos están escribiendo que quieren hablar sobre el duelo. Sí, entonces hay mucho material de donde podemos cortar, pero digamos que sería también muy agradable que ustedes nos digan, vengan, hablemos de este tema y quizás a muchas personas estaremos ayudando. Ahí, en este proceso del autoconocimiento, ¿cómo sirve, por ejemplo, yo he visto muchas personas en internet que escriben un diario? Mira, eso es completamente maravilloso porque la escritura es mágica, porque hace que eso que está dentro de nosotros se permita ser plasmado, o sea, lo sacamos. Se vuelve real. Lo sacamos, o sea, es el trauma que se permite ser expresado, o es la situación que se permite ser expresada. Ya el primero, eso es algo muy psicomágico, pero realmente tiene una base de la neurociencia que es bien importante. Entonces, cuando yo saco el trauma está en el papel y yo estoy encima del trauma, o sea, Lo estoy viendo, lo estoy más viendo. pequeño. Y como lo estoy viendo, yo estoy encima y está abajo. O sea, me estoy diciendo inconscientemente que yo soy más grande que esta situación que está pasando. Empezando pues como primero. Después, cuando yo me permito releer lo que he escrito, ya paso a ser yo el observador. Y eso es completamente fundamental en el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque ese observador activa los estados de conciencia. Y donde está mi atención, mi observación, está mi conciencia. Y donde está mi conciencia, está mi energía. Y donde está mi energía, está la materialización de las cosas. Entonces, si yo estoy enfocada en el miedo, me estoy haciendo que se materialicen los miedos. Si yo estoy enfocada o viendo la escasez, hago que se materialice la escasez. Pero si yo miro hacia el éxito, hacia la prosperidad, hacia la salud, Eso, para allá, exacto. porque la energía lo materializa. Claro, y es el experimento que hicieron con las rendijas, que se permiten mandar
¿sí? Partículas y ver que cuando coloca el observador, está observando la partícula, tiene un comportamiento completamente diferente por solo el hecho de ser observado. Entonces, esta observación, cuando yo estoy observando mi mente, estoy observando mis emociones, mis valores, mi forma de actuar, mis creencias, empiezan a ser transformadas. Que eso es parte del ser consciente, que estamos conscientes. De ser conscientes, o sea, lo primero que tenemos que hacer es empezar a darnos cuenta de que estamos pensando y observar ese Es pensamiento, automático. ¿sí? Porque es un radio que está 24 horas prendido, ¿sí? Entonces es darme cuenta de que estoy pensando, y digo, mira, ese pensamiento es el que me está nutriendo, de esto yo quiero comer. ¿Por qué? Porque es que nosotros también tenemos que empezar a ser conscientes de esa higiene mental. Y es darme cuenta de cómo así alimento mi cuerpo, estoy alimentando mi mente y estoy alimentando mis emociones. ¿Sí? ¿Cuántas veces no hemos visto una película de terror y por la noche Sí, me acuerdo de películas de terror. Desde que soy mamá, me imagino los muñequitos andando. Se llaman películas de terror, ¿no? exacto, ¿por qué? Porque te estás nutriendo de eso. Y eso está llenando tu inconsciente porque tu inconsciente no sabe qué es verdad y qué es mentira. Él piensa que eso que está pasando en la pantalla te está sucediendo o que le está sucediendo o te está sucediendo a tu hija. Entonces, mira, eso es comida, eso es como yo estoy alimentando mi mente. Entonces es completamente importante. En ese proceso de autoconocimiento, entonces, lo primero es prestar atención a cómo estamos pensando. Como estamos pensando, y después decimos, venga, ¿qué estoy sintiendo? Esto que pasó, ¿qué me hizo sentir? Y entonces esto que pasó, ¿de dónde viene? De sentir qué parte de mí sintió esta ira, qué parte de mí sintió ese enojo, qué parte de mí sintió esta frustración. Y lo vuelvo a mirar, ¿sí? Y me doy cuenta cuando se activa, por qué se activa, qué tono de voz, qué gesto, porque son cosas mínimas que te dicen el programa Enter. Es que mire, estábamos ahí, cuando menos pienso me volvió el pelo y ya con eso tú. Cuando te volvieron el pelo en tu, que por eso te detonó esa emoción. Es muy importante que aquí tengamos en cuenta que cuando empecemos a sentir, a ser conscientes de lo que estamos pensando, sintiendo, viviendo, lo escribamos. No quiere decir que en el autoconocimiento 20 años después nosotros vamos a seguir escribiendo. Hay cosas que tenemos que escribir para poder generar más conciencia y poder tener estos estados separadores, pero va a llegar un momento en donde lo hacemos tan automáticamente como lo que estamos haciendo en este momento de pensar, sentir, reaccionar. Pero ya a medida que va pasando el tiempo lo vas haciendo mejor. Pensar, sentir, tomar una decisión. Ya no reaccionamos. Ya no Por eso es que reaccionar. ahorita estamos reaccionando. Ahora estamos Sí, reaccionando. pero a medida que vayamos conociéndonos, pues venga, tomo decisiones ecológicas y saludables. Total. Y adecuadas para la situación. Entonces, Ay, Adriana, no, que esto, no esto. Después de eso, entonces, ¿qué vamos a hacer con el autoconocimiento? bueno, O sea, después de eso, ¿cuáles tips no puedes dar? Hablan de tips de personalidad, o cosas así. sí, lo que pasa es que eso ya está, una cosa que está ya elaborada que me permite decir, venga, haga un cuestionario de a ver qué tipo de personalidad. Te va a dar muchas ideas y muchas herramientas y le vas a colocar mucha información. Pero mire, eso es tan esencial y tan básico también que usted coge el celular y le pregunta a la inteligencia artificial, quiero que me describas, actúa como un psicólogo, descríbeme, y lo conoce más. La inteligencia artificial, pero porque está uno Total, constantemente alimentando. alimentándolo y uno dice, venga, ahora tenemos una gran dificultad y es que nos escapamos constantemente con el celular. Nos desconectamos de todo hasta de nosotros. Claro, mira, todo lo que son las adicciones es una desconexión con nosotros. O nos ponemos a ver televisión o nos enredamos en el celular, en las redes sociales y venga, y usted Fíjate tú, y hacemos lo que sea, nos vamos a parrandear o lo que sea, nos vamos con una amiga, lo que sea, no somos capaces de estar solos. con nosotros, es que no ni siquiera solos, es que estamos con nosotros. Entonces cualquier cosa, menos estar con uno mismo. Y entonces uno dice, ven, es tan
tan deplorable el concepto que tienes que hacer lo que sea con tal de no estar contigo. Y entonces uno dice, wow, venga, necesito tiempo para mí, necesito tiempo para poder darme esa conexión emocional conmigo, para ser el mejor acompañante que yo tengo, la mejor amiga que yo tengo soy yo. Y eso muchas veces se ve reflejado cuando uno dice, venga, haga la lista de los seres que ames. Y a todos. Y entonces están los padres, el esposo, los hijos, y claro, yo le dice, ¿dónde quedaste tú? Tú eres la persona más importante de tu vida. O sea, Total, contigo vas a tener que pasar total, desde el minuto cero hasta el final. total. Entonces, muchas veces lo tildan de egoísmo y uno dice, venga, es que usted, sin usted no hace nada. Si usted no Además, está bien, venga, pues, ni usted ni su entorno va a estar bien. Además, con la premisa de que si usted pelea con usted, o sea, si yo peleo con yo, ay, perdimos, perdimos, venga, que perdí la pelea. total, o sea, aquí no hay forma de ganar si yo peleo conmigo misma. Entonces el cuento es, ven, tú vas a ser tu mejor acompañante, tu mejor persona, la mejor animadora. Es todo para ti. Pero tienes que permitirte darte cuenta que tienes que volver a ti, que tienes que volver a tu centro, construir tu ser, ¿sí? Entonces uno dice, ah, pero por Dios, ¿cómo voy a empezar? Como llegan los pacientes 60, 80 años que llegan a consulta. Y uno dice, ven, por lo menos tienes oportunidad en esta existencia de darte cuenta que existe algo más. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros padres no tuvieron esa oportunidad de ir donde un psicólogo, de un terapeuta o conocer a un coach que le dijera, mira, esto puede ser mi verdad. Y eso hace parte, Ari, de lo que también sigue dentro del autoconocimiento y es ese cambio de hábitos. Total. Porque cuando el hábito de dónde viene, primero aparece en todo un proceso que es, usted aprende a hablar, ¿sí? Usted no sabe qué está diciendo cuando es bebé, pero usted está diciendo algo. Eso luego se pasa al pensamiento. Hay quienes dicen qué fue primero, el huevo o la gallina, qué fue primero, el pensamiento, la palabra, pero bueno, no se enreden ahí. No tengo ni idea. Entonces, digamos que va la palabra, luego el pensamiento. Estos pensamientos, ¿qué son? Los pensamientos son imágenes y sonidos. Entonces, imágenes porque si yo te digo, por decir algo, quiero que pienses en algo que no tiene una imagen. El aire. Tiene una imagen. Sí. Sí. Dice, el aire, eso no le cabe, eso no tiene cabe. Sí. Y también tiene un sonido. El aire tiene un sonido, Sí. sí, lo podemos percibir. Pero ese sonido, cuando hablamos de ese sonido, son todos los diálogos internos que hace ese pensamiento. O ese pensamiento. En este momentico, piense en algo que no tenga y no piense, no piense. Cambiemos el hábito. Entonces resulta que esas palabras, esos pensamientos, van a generar emociones. Las emociones son el pegante de todos los programas. El programa que tienes, lo tienes porque se pegó una emoción. ¿Sí? Si no existe emoción, usted no se acuerda. ¿Entiendo? Entonces, muchas veces las personas adultas empiezan a, no, es que yo ya no me acuerdo, que se me están olvidando las cosas, todo eso, dice, venga, ¿y qué le pasó? No, es que papá, le parece que mi hijo se separó, que le quitaron la casa, que es que, y entonces uno dice, claro, esas emociones hacen Avalancha de emociones. Sí. Empieza a olvidar. que no registre cosas porque su atención está en otra cosa. Entonces, es como si yo estoy mirando para acá y le hablan de otra parte. Entonces, uno dice, o miro para acá o para allá. ¿Sí? Entonces, claro, ese ruido emocional hace que tú no te permitas colocar la atención en cosas que inconscientemente te están diciendo, eso realmente no es importante, lo más importante es tu hijo. Entonces se empieza a olvidar las llaves, se empieza a olvidar absolutamente todas las cosas. Y es por esa cosa me emociona. ¿Sí? También me gustaría mucho, yo sé que es un tema aparte, pero también me gustaría mucho darnos cuenta o contarle a las personas que nos están viendo por qué el Alzheimer. Yo sé que es otro tema, yo sé que es muy largo, pero también me gustaría. ¿Cuáles son los errores más comunes, Adri, que uno comete en este proceso de autoconocimiento? Pero ven, también, Ay, no, no, todavía no sé, tú no sabes que es que vamos para este proceso. Entonces, aquí vamos en emociones, ¿sí? Resulta que estas emociones generan algo que se llama
lenguaje no verbal. Entonces, ese lenguaje no verbal, por eso le dicen a uno, las emociones se van a expresar, cueste lo que cueste. Usted tiene algo y no hay forma que usted no lo exprese. Entonces, usted lo expresa. Ese lenguaje no verbal te va a decir, mira, que esta persona está sintiendo disconfort, tiene nervios, bueno, tú lo sabes de él. Y más nosotros que tenemos ese algo que es como esa malicia indígena, ¿sí? Que es diferente para los países ángeles, el primer nivel que uno dice, no, no, eso no la agarra. No, pero porque no hace hace parte de su cultura. de su cultura. Entonces, este lenguaje no verbal, que son toda la parte de actitudes y todo este cuento, tanto interna como externa, van a generar acciones. Estas acciones repetitivas generan los hábitos y ahí llegamos a los hábitos. Entonces, cuando tú me dices que ¿Cómo cambiar un hábito? Tengo que volver tengo que empezar por todo esto, porque yo digo, bueno, voy a cambiar de hábito, pero entonces me voy a despertar todos los días a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Penónimo. Y listo. Cambió el hábito, pero así. Total. Pero digamos que ahorita no se va a tú. Y entonces yo digo por la mañana, ay, ya son las 5 de la mañana, abro el ojo, está lloviendo y digo, uy, no, No te quiero ver. sí es. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Permitirme cambiar ese pensamiento, ¿sí? Porque mi pensamiento lo primero que me llevó es, te vas a ir a mojar, te puedes caer, me hace todo el El pensamiento frío, decía las frío, frías están ricas. cómo está esto el saborcito y me saca todo el bagaje de esos pensamientos. Entonces lo primero que tengo que colocar es cambiar ese pensamiento. Dice, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo te quieres ver? ¿O cómo te quieres sentir? Cuando eso es más grande, yo empiezo a cambiar un hábito. Y entonces, ¿qué es el hábito? Volverlo a repetir, 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 repetir. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, neurociencia nos dice que 21 veces. Entonces, el cuento es que tenemos que hacer un nuevo camino neuronal. Entonces, pues, imaginémonos que esta es mi neurona y estas son tus dendritas. Tú tienes tu neurona y tú tus dendritas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos pegamos y hacemos un camino. Y entre más pasemos por ese camino, más grande más fuerte va a ser. Entonces, queremos cambiar un hábito. ¿Y qué vamos a hacer? Generar otro camino. ¿Sí? Yo genero otro camino, pero este camino tiene que ser más grande y más poderoso y tener más recompensas para que está chiquito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que el inconsciente no es bobo. Si yo te digo, yo tengo un Ferrari, tú tienes un Renault 4, hijo, cambiemos. ¿Sí? Yo te digo que sí. Pero si es al contrario, Te digo que no. exacto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer negociaciones que para el inconsciente de la calle, porque es un ganador, siempre es un ganador. Somos unos ganadores. El inconsciente siempre es un eterno sí y un eterno ganador. El problema es qué creemos nosotros que es ganancia. Porque si para mí ganancia es quedarme en la cama, hombre, me llega a las 12 del día y no me levantaron. Pero si para mí le digo un ven, es que la ganancia es que no te dé una artritis, no te dé hipertensión, una diabetes, de otros parámetros. Entonces el cuento es que soy yo quien determina que realmente lo que yo quiero, tengo que tomar decisiones. Cuando tomo esa decisión empiezo a usar repeticiones para poder crear esos surcos neuronales o esos caminos neuronales. ¿Por qué? Porque la energía que es el pensamiento, se permite fluir por donde hay menos resistencia, como lo hace un rayo, el agua, cualquier cosa. De la naturaleza va a fluir por donde hay menos resistencia. El cuento de nosotros es crear o permitirnos limpiar esos obstáculos para poder que funcione fácilmente. Tomen decisiones. Exacto. Hay que tomar Decisiones. Hay que tomar Ay, decisiones. gracias, no. ¿Cuántas cosas te cuento que convertir en un Ferrari en mi mente? Cada vez que hablo contigo me voy dando cuenta como de, vea, los despertares. Los despertares, claro, son completamente constantes. Y entonces cuando no te funciona algo, simplemente yo digo, oiga, ¿qué es lo que me estoy metiendo? O sea, ¿cuál es mi programa que es más fuerte que esto que estoy buscando, que estoy deseando? ¿Por qué? Porque aparecen los saboteadores. También es un tema bien interesante de tratar, que también lo trataremos. Y es darme cuenta que le estoy colocando más poder a ese saboteador que al deseo que yo tengo.
Entonces yo digo, oiga, yo quiero aprender a nadar. Y entonces le digo, uy, no, pero colocame un vestido de baño. Y colocarme el vestido de baño no es más importancia a eso Que la aprender. que Venga, la póngase aprender a para nadar. Que el aprender a nadar. Entonces, y entonces digo, no, pero es que si no es una piscina climatizada, yo no me veo. Y le doy más importancia al frío que voy a sentir en 5 minutos mientras me meto al agua, que el aprender a nadar. Entonces, tener esa habilidad. Entonces, es eso. ¿A qué le estoy dando yo realmente ese valor? Le estoy dando esa importancia. Y ahí aparecen los saboteadores, empiezan a aparecer una cantidad de programas, ¿sí? Que se generan alrededor de eso. Somos un computador, nos tenemos que programar. Empecemos. Sí, darnos cuenta, ese acto permitirnos observarnos, de esa autoconciencia, de ese querer crecer. Y entonces uno dice, pero ¿para qué me voy a permitir crecer? Resulta que cuando yo me permito crecer, empiezo a mejorar las relaciones conmigo mismo. Y como mejoro las relaciones conmigo mismo a nivel de pensamiento, voy a tener mayor claridad mental y mis decisiones van a ser mejores. Ya no van a ser ensayo, error, sino que yo voy a decir, pues ya, qué experiencia voy a vivir, qué quiero vivir, y voy a tomar otras decisiones. Y mis relaciones también se mejoran. Y a partir de esa parte emocional, mis relaciones van a empezar a mejorar, ¿sí es? Con un gran porcentaje. Y fuera de eso, de que mis relaciones también se mejoran y todo ese entorno se mejora también, me voy a permitir darme cuenta que en el momento donde yo empiezo a permitirme sentir, a permitirme expresar, le estoy dando el ejemplo a alguien más que me está imitando. Porque siempre hay alguien que me está observando, hay alguien que quiere ser como yo. Y entonces uno dice, no, pero es que yo, y uno dice, miren, alguien me está mirando. ¿Sí? Y es completamente increíble, incluso no solamente del núcleo familiar, sino también alrededor de nosotros. Yo tengo una hijada que es completamente espectacular y resulta que en diciembre, ella siempre, cuando era niña, siempre se ponía a llorar. ¿Por qué? Porque no tenía canción de Navidad. Porque ella no tenía canción de Y Navidad. que yo sí. Y que quiero ahondar en esta conversación. Porque en tales Navidades cantan nana, Nana, ¿dónde está la canción de Navidad? De Navidad, ¿sí? Y ella decía que ya tenían que tener una canción de Navidad. Y entonces, ¿qué hace eso? Eso hace, mira, una cosa tan inocente, que ese ser empiece a mirar, Porque tú sí y yo no. porque tú sí y yo no. Y entonces, ¿qué hace el inconsciente? Voltea y mira. Hombre, entonces, ¿qué Y se hace esa entonces, persona que pueda mirar? O sea, exacto, que que te siente sientas que es bien. en ti. Y entonces tenemos por neurociencia las neuronas espejo. ¿Sí? ¿Qué hacen esas neuronas espejo? Que uno aprenda por imitación. Tú sabes caminar por las neuronas espejo porque viste que alguien caminó. Hablas español porque viste que alguien hablaba español. Nosotros somos imitadores. ¿Sí? Entonces, cuando alguien nos voltea a mirar, ¿qué estamos haciendo? ¿Y qué está haciendo esa otra persona? Imitarnos. Entonces es un compromiso cuando yo estoy dando lo mejor de mí cada instante para que otro ser sea lo mejor. Si se dieron cuenta porque ella es tan importante, tienes un compromiso grande. Tienes un compromiso. Hace algunos añitos tienes un compromiso grande. Así es. Adri, porque sabes más. Yo quiero que me hables un poco de ti. Quiero que esas personas que nos están viendo desde el mismo conocimiento digan, venga, esta señora está ahí. ¿Por qué sabe tanto? ¿Por qué ese tanto con un trauma? Sí, sí, o sea, todos saben un trauma. Sale un trauma porque yo tengo o tuve más bien disgrafia dislaria. Entonces para mí aprender era muy complicado, muy complicado. Mis hermanos siempre les iban muy bien en el estudio. Siempre salían con matrícula de honor, mejor defensa a nivel de Caldas, a nivel nacional, el mejor del colegio. Y yo todos los años alimentaba. Entonces salí de trabajar y dije, no, yo no sirvo para estudiar. No, ¿Saliste de estudiar? Yo no. no, de bachillerato y nada, nada. Entonces me puse a trabajar.
Y mi madre, en su inmensa inteligencia, me colocó a trabajar en algo que era cocina. Entonces me recogían a las 5 de la mañana. Estaba regresando a mi casa tipo 3:30, 4 de la tarde. Cansadísimo. Cansadísima, me acostaba y cuando menos pensaba, abría el loco y era porque ya eran las 4 y me tenían que levantar. Uy, eso fue un estiramiento ¿Cuánto tiempo estuviste así? como 2 años. Ay, no, necesitabas un estiramiento. Como 2 años. No entendías eso. Mira, y viene de un trauma porque como le parece que teníamos una cooperativa y todos honrábamos en la cooperativa, todos honrábamos en la cooperativa, están ahorrando para sus primeras comuniones, para comprarse la casa. Y resulta que la presidenta de la cooperativa se fue y se fue con la plata. Y nos dejó En un chispero. en un chispero. Y entonces yo dije, uy, esto tiene que ser por otro lado. O sea, no. ¿Cuál era la de los proyectos? O sea, Ahora que hizo algo. entonces, nada, empecé a estudiar. Me van a quitar mi lazo. Entonces, tiene que haber algo diferente porque esto no puede ser, porque realmente era muy complejo de no solamente el tener que producir 80 piezas en una hora, sino es que es muy duro, ese trabajo es muy complejo. Entonces ahí empiezo a estudiar. Al principio me echaron de la universidad por bajo promedio. No solo. Y en ese momento, en ese trauma, ese bajo promedio, donde me echan de la universidad, yo no tenía forma como decirle a mi mamá, venga, me echaron. Además, por el trauma que tenía mi mamá, que un año perdimos unos 4 hijos y un año perdimos los 4 años. Y entonces mi mamá ni siquiera nos pegó. No, es que ya no tenía energía esa pobre señora. Nada, mi mamá se quedó como vacía, como en una decepción. Y no, yo como no, no era así, no. Entonces pedí reingreso a la universidad, pero al pedir reingreso a la universidad me subían la matrícula. Entonces en todas las vacaciones me tocaba estudiar para poder pagar el excedente de la matrícula. Y yo creo que ese cimbronazo me sirvió para decirle de miserable. Y me enfoqué sabiendo que tenía una limitación que para los otros les tocaba estudiar una hora y eso era suficiente. Para mí me tocaba estudiar todo un día para poder entender, para poder memorizar las cosas, lograrlo. Pero tenía una gran ventaja que lo que yo me metía a la cabeza Ya después de que se la no se quedaba. se quedaba. O sea, si usted ahora me dice cuál es el cuadrado perfecto, yo no sé qué Yo es. no. ¿Cuál es el cuadrado perfecto? O sea, que eso lo vi por allá como un tercero de bachillerato, más en curvo de tiempo. Dice, ¿cuál es el cuadrado perfecto? Entonces está súper bien, mi hija ya tiene con quién estudiar. Entonces tenía esa capacidad de obtener esas cosas y claro, me tocaba estudiar muchísimo ¿Y qué más. estudiaste? ¿Qué estudiaste? Yo estudié enfermería en la Universidad de Caldas. Y gracias a eso, pues mi promedio de la carrera fue muy bueno y porque en ese entonces cuando usted salía a poder especializarse, usted tenía que tener promedio. Si usted no tenía promedio más de 4, usted no se podía especializar. Antes era así. Entonces, para mí eso no fue problema. Y hice auditoría en salud. ¿Te especializaste en Me, auditoría? me especialicé en auditoría en salud y después de la auditoría me permití empezar a mirar y conocí a seres completamente maravillosos como Liliana Zambrano, como Armando Solarte. Después tuve la oportunidad de estudiar con John Grinder, que es el creador de la programación neurolingüística, con Carmen Boskin, creadora del Código Nuevo, con Edmundo Velasco, que es el mexicano, que es volado, completamente volado. Y seguí esa línea, toda esa línea, y estudié absolutamente toda la línea. Ejerciendo la enfermería, empezaste a seguir esa línea. Sí, sí. ¿Y cuál fue el siguiente cimbronazo que te dijo, este no es tu lugar? Este no es tu lugar siempre. Cuando se acaba el hospital.
Entonces cierran el hospital de Caldas y en ese momento andaba siendo enfermera en cuidados intensivos. Y dije, no, mira, pero este es el momento, o sea, nada. Entonces ya había hecho todo el recorrido de programación. O sea, no te saliste de tu forma de zona de confort, te sacaron. Ah, no, sí, total, eso es que me decía, pero venga, ¿cómo van a salvar el hospital si yo nací aquí? No, pues sí, lo salváis. Bueno, entonces ya había hecho el excelente, ha hecho los diplomados, había hecho certificación internacional en programación, había hecho el máster en programación neurolingüística, había hecho coaching en programación neurolingüística, bueno, había hecho todo el recorrido de programación y me dediqué, dije, bueno, vamos al consultorio y arrancamos a trabajar en el consultorio. ¿Hace cuántos años pasó eso? Eso lo sacaron creo que como en el 94 por allá, más o menos. O sea, ya 30 años. Sí, 32. sí, por allá. Y yo me dio cuenta que fue nada de eso. Y hasta por allá, aunque cuando yo estaba en el hospital, yo decía, oiga, que todo el que entra en mi centro es porque me necesita. Entonces, Ponías en práctica todo lo que habías aprendido. entonces, todos los días eran 20 pacientes, 25 pacientes diarios que se atendían, que les damos el apoyo tanto de una cosa como de la otra. Entonces teníamos historias completamente maravillosas porque era un paciente que uno normalmente decía, no, esa fractura le va a durar por ahí 15 días en dolor y no sé cuánto no, no, oiga, ¿qué tal si le vamos a Somos empezar? una computadora y viene el programador y te dice, Ah, sí, ¿qué más es? Pues sí, empezamos a practicar mucho con los pacientes del hospital y después colocamos el consultorio y empezamos a trabajar eso. Y luego viene mi sobrina, ella estaba en quinto bachillerato, y me dice, tía, necesito que seas mi asesora porque quiero hacer mi tesis de bachillerato en emociones. Y entonces yo digo, wow, listo. Y claro, programación trabaja emociones, pero yo sentía que había más, que había algo más y empecé a buscar. Y me encuentro con integración emocional. Entonces inmediatamente empecé a estudiar, me metí a estudiar programación, entonces hice los 4 niveles, 2 especializaciones y nos dedicamos a integración, a enriquecer eso. Después apareció inteligencia emocional, neurociencia, bueno, me aparecieron que uno dice, ve, qué rico es todo esto. lo quiero saber. Lo Y yo, quiero saber. y yo aquí quiero, Adri, después de 40 años, pongámosle déjale por favor, 40 años de experiencia y todo eso, Adriana, tú ya tienes un autoconocimiento pleno de ti. Mire, uno es un ser que siempre se está sorprendiendo. Eso es increíble, porque uno dice, por Dios, o sea, yo todo lo que usted quiera trabajar, y cada momentico es esta desilusión, pega, porque me desilusioné. O sea, aquí hay algo. Estos días nomás nos decían, colocaba el maestro y decía que preferimos vivir en una ilusión y en fantasías en vez de enfrentar el dolor, que enfrentar la realidad. Y yo dije, uy, ¿qué es esto tan duro? Pero tienen toda la razón, por Dios. Y sí, es verdad, o sea, preferimos montar todo un circo, montar el drama o lo que sea para contarte, no decir, estoy en mi centro y esto lo enfrento no como niño, sino como adulto. Entonces, sí, eso no termina. Y yo creo que si eso llegase a terminar, Ya es el sabor de la vida. se llegó a un chistecito y ya, esto es una aprendizaje cumplido toda la vida. Esto no es una meta, esto es un camino y es de toda la vida. Constante. Aquí esto es importante porque a veces nos queremos comer la vida por botones. Sí, yo sé que sí. A veces nos queremos comer la vida por botones y de darnos cuenta, venir. El maestro llega cuando el alumno está listo. Total. Sí. Así es. Entonces, permítanse este proceso del autoconocimiento, no con la carrera de quien llega a la meta, porque no existe. Permítaselo en el proceso de autoconocimiento individual.
O sea, podemos ver que hay personas que llevan muchos años en este proceso. Puede ser que apenas vayas a empezar, pero tú en algún momento también tuviste que empezar. Total, total. Empezamos y tuve la gran bendición de conocer seres maravillosos que han sido todos mis mentores y maestros que han sido completamente excepcionales. Con toda la compasión de encontrar un niño berrinchudo, terco, como todos. Pues seguimos siendo. Y entonces tener la compasión y decir, ok, esto es un bebé y le voy a enseñar a caminar. Y de igual manera empezar uno a tomar conciencia de uno y darle sus pasos, ¿sí? Esos pasos de conocimiento y darme cuenta de las heridas, de todo lo que son las heridas también de mi clan. Y entonces Eso es una cosa, otra botellita para aguantar. A ver, tú ya llevas mucho recorrido. Sí, además de que llevas un recorrido propio, llevas un recorrido de muchas personas que han tocado, hemos tocado tu puerta para ver, ayúdame con esto. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos las personas en el momento en el que queremos tener este proceso de autoconocimiento? Primero, el drama. Eso es un error. Sí, el drama es como los fuegos pirotécnicos que le colocó uno la vida. Pero si así es la novela. No, es que ese es el problema de la novela, o sea, que todavía creemos la de Hollywood. Sí, sí, sí. Entonces creemos que nos va a rescatar el príncipe, que todavía pensamos Que va a ser de ya ahora ya, que vamos a tener una respuesta mágica para para todo. todo, y esas respuestas mágicas dejan, no existen, no existen. Nada, no, no, porque es que usted se hace el baño o se coloca en vela, no, 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 no. Eso va mucho más profundo, eso es muchísimo más profundo. Entonces podemos encontrar mucha gente que está en ese espacio de que ni puede ser un tren humano. Sí, sí, pero es buen pensar encontrarlo, el poder está Y dentro. todos tenemos. Entonces es uno de los errores más frecuentes que uno hace cuando uno se abandona, uno cuando uno está en uno de su centro y empieza a darle poder a otras cosas o a otros. Entonces, Y cuando también nos autocrítica, pensamos que eso es autoconocimiento. ahí en esa autocrítica aparece muchas veces lo que uno llama el perseguidor, doña perfecta, porque queremos ser completamente perfectos, porque no nos podemos equivocar y uno dice, como, oiga, o sea, no, no, realmente no existe. Y lo único que nos estamos haciendo es muchísimo daño, nos estamos creando muchos traumas y uno dice, mire, parte de la vida también es disfrutarla, también es permitirnos ser felices y trabajar por esa felicidad. Entonces, ese perseguidor que tiene sus orígenes mucho más atrás, o sea, cuando uno escucha a su perseguidor, uno dice, ¿quién te está hablando? ¿Mi papá o mi mamá? Como el abuelo, el tío, ¿quién? El profesor, el profesor de español o quién es el que creó ese perseguidor. Incluso fue ya uno con el perseguidor y todo el cuento. Entonces uno dice, le estoy entregando de nuevo el poder a ese tipo de personajes. Y volvemos a lo mismo. Es adentro, es adentro. Y cuando llegamos adentro, ignoramos como esas áreas que más nos duelen. En ese Claro, autoconocimiento. claro, y eso es completamente normal. Porque es como cuando vas a un lugar y te solas, entonces alguien te va a tocar y se cae así, te retiras, ¿sí? Porque te estás protegiendo, porque sabes que eso va a doler. Porque por eso te digo, eso es para valientes, porque es enfrentar el dolor, pero también es, si no lo enfrento, me va a seguir doliendo toda la vida. Es como cuando tenemos una piedra en el zapato y entonces empezamos a jugar con el zapato para todos lados a ver por dónde se mueve la piedra para poder caminar. Entonces, Padre, retire la piedra, demora un poquito más, pero después el camino va a ser mucho mejor. mucho más fácil y mucho mejor y con unos mejores resultados. Porque es que cuando tú sanas, te permite sanar 4 generaciones atrás y 4 generaciones adelante. Entonces eso es un proceso completamente maravilloso y uno dice, sí, es difícil, es para valientes, enfrentar esas heridas, enfrentar esos dolores, los traumas, pero cuando tú dices,
cuando yo estoy haciendo esto por mi amor y por el amor a mi entorno, a mis seres queridos, porque sé que esto no le va a tocar a mi hija, porque sé que esto no le va a tocar a mis seres queridos, entonces eso es una maravillosa. Adri, además que el inconsciente tiene toda la información. Total, O sea, tú no absolutamente tenías que todo. estar ahí para que el inconsciente tenga toda la información y quizás no. A Solange no le duele en este momento cosas, pero tu inconsciente te suelta información de un pasado que igual. Sí, que tienes que trabajar precisamente para sanar esas generaciones y qué bueno poder pasar este conocimiento de generación en generación para que seamos un clan sano. Lo más sano posible. Se trata de permitirnos como abrir esa ventana y ver todo lo que hay allá y la cantidad de posibilidades que no necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo y lo doloroso, porque nosotros estamos parados en los hombros de nuestros padres, que no fue fácil, que no es una historia difícil, incluso la de nosotros tampoco ha sido como muy fácil, pero la idea es que los que se paran en los hombros de nosotros tengan una calidad de vida muchísimo mejor. Y ya han pasado muchas cosas, nuestros antepasados han pasado muchas cosas para nosotros poder estar Pues acá. Y también es mirar hacia atrás con agradecimiento. agradecer. ¿Ves? Estoy aquí gracias a que ustedes tuvieron que vivir esto. Y yo agradezco que hayas hecho lo mejor que pudiste hacer con las herramientas que tenías en su momento. Total, y de eso se trata. O sea, recordemos que uno actúa dependiendo del nivel de conciencia que tiene. Si no actúas de otra forma es porque no te da más. Y a raíz de lo que te sucede, te permites como el cauchito estirar ese estado de conciencia, colocar esa luz para poder tener otro comportamiento. Que no nos pasa muy cotidianamente. Ah, me hubiera contestado esto, si me hubiera pasado esto en este momento de mi vida nacional. O sea, evolucionar. Y también dentro de nuestro proceso de autoconocimiento nos comparamos mucho, Diana, nos comparamos constantemente. Es bien complejo la comparación porque cada vez que yo me comparo contigo, se me va a despertar el insuficiente. ¿Sí? Porque siempre si yo, por ejemplo, vengo y me comparo con el Papa, me dice, no, pero por Dios, venga, años luz. Pero si volteo y miro hacia otro personaje y digo, es que te estás comparando con el asesino en serie y tal, y entonces uno dice, venga, pues estoy bien, estoy muy bien. Entonces uno dice, venga, no, es que el cuento es mío, yo con yo. Y cuando digo yo con yo es porque esta Lea que es de acá es un mejor ser del que fue ayer. Pero esta Lea que es de acá, el ser de mañana va a ser mejor que el de hoy. Y el compromiso es conmigo, ese mejoramiento conmigo, mejoramiento continuo, esa ingeniería humana que constantemente está buscando mejorar. Entonces uno dice, pero bueno, ¿hasta cuándo? Y dice, hasta que se acaba el tiempo. Exacto, hasta que Adri, yo quiero que nos hables un poco sobre esos beneficios duraderos que tenemos si asumimos este reto y somos valientes de empezar a autoconocernos y vivir en este proceso de estar más por nosotros para poder brindarnos a nosotros algo mucho mejor y a nuestro entorno. bueno, los beneficios son muchísimos porque empiezas a cultivar estados del ser completamente superiores. Entonces empiezo a cultivar un estado de paz, de compasión, de amor misericordioso, de permitirme tener ámbitos mucho más compasivos y amorosos con mi entorno. Adriana, Que tengo muchas preguntas. del baile, O sea, yo no tengo nada ya. Ya no más preguntas. Yo quiero, Adri, que por hoy hemos finalizado el tema del autoconocimiento. Digo por hoy que vamos a seguir en este proceso. Porque cada tema que vamos a tocar contigo va a abrir ventanitas en cada uno de nosotros que nos va a permitir ser mejor personas para nosotros, para nuestro entorno, para aquellos seres que nos están viendo. Entonces, yo quiero que des una reflexión en temas de autoconocimiento para estas maravillosas personas que se están permitiendo estos espacios de escucharnos, de reírse con nosotros, de darse cuenta que detrás también tenemos nosotros nuestros rayones y todos nuestros rayones. todos. Mire, si hay algo importante, una herramienta importante, importantísima en el crecimiento como persona, como ser humano, es el autoconocimiento.
Y si a nosotros nos beneficia ese autoconocimiento, a nuestro entorno va a transformar. Por eso es que dicen que la mejor obra que uno le puede dejar al mundo y al universo es trabajar en uno, porque tú cambias y cambias tu entorno. Entonces, aquí les dejo esta herramienta de que pues, se permitan observarse, que se permitan darse cuenta quiénes son, por qué piensan como piensan, por qué actúan como actúan, por qué aman como aman, cuál es su lenguaje de amor, cómo les gusta que les amen. Es que son muchas las áreas que involucra este observar, pero vamos a ir evolucionando y vamos a ir integrando muchísimos temas que nos van a ir ayudando para consolidar este observar, este autoconocimiento. Ay, no. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vencer todo lo que tengas que vencer para estar aquí acompañándonos y a seguirlo diciendo porque ya baila, ya aquí se quedó. Muchas gracias a ustedes por permitirse estos espacios, por quedarse acá, por compartir estos contenidos. Recuerden que dependemos de ustedes para llegar a más personas y por favor escríbanos, díganos de qué más que hablemos con Adriana o con alguien más. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo de Inferos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.